A abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice el Hechos capítulo 15. Vamos a dar lectura en esta hora con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: entonces algunos que venían de Judea, dice, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, dice, por Fenicia y Samaria, contando, dice, la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero alguno de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, una vez más por esta bendición que tú nos das de poder recibir tu palabra, que ella sea para edificación, exhortación, consolación. Permite, Señor, que esta palabra, al ser enviada, sea tu Santo Espíritu el que haga la obra. Seas tú, Señor, fortaleciendo, renovando, haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Gracias te damos, porque solo tú puedes intervenir con tu poder y con tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. La gloria y la honra te pertenece a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor Jesucristo por esta bendición. Vamos a continuar con esta preciosa enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles. En realidad, estudiar este libro es conocer los principios de la iglesia, cómo la iglesia que empieza a formarse primero con Cristo, luego en Pentecostés, y cómo a partir de ahí, amén, algo que empezó, amén, con un grupo que era muy reducido, después de mucho tiempo, esa iglesia iba a prevalecer y a preservar en el tiempo. Han transcurrido 2000 años y la iglesia sigue sobre la faz de la tierra. Jesucristo empieza su ministerio a la edad de 30 años. Y él, cuando empieza su ministerio, el lugar donde él empieza a poder llevar el mensaje es Israel. Israel es la nación donde nació Jesucristo, pero también en Israel estaba el pueblo judío. Así que Cristo vino al pueblo de Israel, vino a los judíos. Los apóstoles, todos ellos eran judíos. Los primeros convertidos, los discípulos de Cristo, todos eran judíos. Amén. Cuando Jesús, más adelante, hermano, después de su crucifixión, su muerte y luego su resurrección, las palabras que él declara son: amén, no se vayan
de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Luego le dice, y seréis testigos, primeramente Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor estaba hablando de que estaba declarando algo. Los apóstoles iban a ser testigos, Jerusalén, luego Judea, Samaria y lo último de la tierra. Significa que el mensaje, la salvación, no solamente era para los judíos, la salvación era también para los gentiles. Amén. Cuando el Señor le dice, ustedes van a ser testigos hasta lo último de la tierra, está diciendo, ustedes van a llevar el mensaje para que ellos se conviertan del paganismo y vengan al conocimiento de la verdad. Y ese pueblo, esos pueblos, esas naciones donde llegará el mensaje serán los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son las naciones que no son del pueblo judío. Amén, no son de la descendencia de Abraham. Quiere decir que solo hay una nación en la tierra, amén, que nació de Abraham, y ese es el pueblo de Israel. Después las otras naciones, gloria a Dios, son naciones que rodean a Israel, que están en el mundo, naciones que realmente crecieron sin la ley de Dios, sin la promesa de Dios, sin la palabra de Dios. Nosotros también somos gentiles, entonces. Amén. Todas las naciones son gentiles, menos el pueblo de Israel. Jesús entonces, cuando resucita, antes de ascender, pues entonces le da esta palabra que iba a tener cumplimiento. Amén. Ya el Señor, antes de irse con este cuerpo glorificado, les había declarado esto. Entonces, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Ahora, el mensaje se da primeramente en Jerusalén. Hemos estudiado el libro de los Hechos desde el capítulo número 1, ya estamos en el capítulo 15. En estos primeros capítulos del libro de los Hechos, vimos ahí, hermanos, cómo el mensaje se da primeramente en Jerusalén. Jerusalén va a ser testigo, amén, hermanos, de un grupo de hombres y mujeres, apóstoles y discípulos que reciben la investidura del poder de lo alto, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y que luego van a dar el mensaje y se van a convertir 3,000 judíos, luego 5,000 judíos, y así, amén, gloria a Dios, el testimonio empezará en Jerusalén. Jerusalén, los primeros convertidos al cristianismo, todos son judíos, hermanos, amén, todos son judíos. Pero luego el mensaje del evangelio se va a propagar y va a seguir avanzando. Ya no va a ser solamente Jerusalén, sino también va a ser Judea, después va a ser Samaria y luego viene lo último de la tierra. Conforme lo que el Señor había declarado, se cumplió. Y eso es lo que nos da seguridad a nosotros, que no estamos ante cualquier libro, amén, de inspiración humana, sino estamos ante este libro que es el libro de los Hechos de inspiración divina, porque desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del libro de los Hechos, todo ha tenido cumplimiento. La iglesia de hoy tiene que conocer lo que registra la historia del libro de los Hechos. Amén. Vemos entonces que el mensaje llega a Jerusalén. Amén. Los judíos son los que reciben el mensaje, son los primeros en poder escuchar esta palabra de que Jesús es el Salvador, es el mediador, amén, es el Mesías. ¿Quiénes escucharon ese mensaje? Los judíos. ¿Quiénes fueron? Los que habitaban en Israel, en Jerusalén.
Gloria a Dios. Hasta ahí el mensaje estaba centrado en Jerusalén. Pero luego la persecución hace que los que se habían convertido comiencen a ser dispersados por diferentes lugares. Y ahí el mensaje ya no solamente es Jerusalén, sino el mensaje del Evangelio ahora va a ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, gloria a Dios, como la historia que está aquí en el libro de los Hechos se cumple, amén, como el Señor lo había declarado. No, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Esto nos da a nosotros, ¿qué cosa? Nos da seguridad, nos da fe, nos da confianza, que es la historia más fiel que tenemos nosotros registrado en la Biblia, en el libro de los Hechos. Amén. Ahora, entonces, no solamente el Evangelio tenía que ser predicado entre los judíos, sino también el Evangelio tenía que llegar a los gentiles. Y así es que el apóstol Pedro, que era judío, Pedro no era gentil, era judío. Pedro, gloria a Dios, llegando a Jope, un puerto, y allí llegó a ese lugar y fue a orar por una discípula que había muerto, llamada Dorcas, y ahí el Señor hizo una resurrección. En ese lugar, en Jope, el apóstol Pedro se queda unos días y recibe una visión, tiene una visión. Amén. En esa visión él puede ver una sábana, un lienzo, animales inmundos, una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: nada común e inmundo he comido yo jamás, porque los judíos no comían carnes inmundas, hermanos. Los judíos no comían carne de cerdo o algunas otras carnes que era prohibido, se contaminaban. Pero en esa visión que tiene Pedro, el Señor le dice: Pedro, mata y come. Por tercera vez le dice esa voz que mate y coma. Pedro no quería comer esas carnes, pero luego el Señor le dice a Pedro: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. ¿Sabe? El mensaje que el Señor le trata de hablar a Pedro, trata de transmitir en ese sueño, en esa visión, era que él no llame inmundo a los gentiles. Amén. Porque un judío no se juntaba con un gentil, no tenía relaciones ni amistad con los gentiles. Los judíos se juntaban entre judíos y los judíos tenían eso, ¿no? De poder no contaminarse con otras naciones. Eso siempre fue así. Pero para Pedro no era fácil que Pedro pudiera ir a la casa de Cornelio, un centurión romano que era gentil, y Pedro no iba a ir jamás a esa casa si es que Dios no trataba con su vida. ¿Sabe qué? A veces realmente no vamos a hacer caso a Dios si Dios no trata con nuestras vidas. Amén. Nos vamos a resistir a lo que Dios quiere hablarnos. Pero en esta ocasión Pedro, Dios tuvo que mostrarle una visión y hablarle para que él pudiera ir a la casa de este militar romano llamado Cornelio, que era romano. Y la historia bíblica dice en el capítulo 10 de los Hechos que Pedro fue a la casa de Cornelio, y en esa casa, y ahí estaban ya esperando el mensaje. Pedro llegó allí, dio el mensaje, gloria a Dios, dio el evangelio, predicó de Jesucristo como el mediador, el Salvador, y ese grupo de gentiles que no eran judíos aceptaron la palabra y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí vemos entonces, hermano, cómo se abre la puerta a los gentiles. El apóstol Pedro es el instrumento que abre la puerta a los gentiles. Vamos a ver también en el capítulo 11 del libro de los Hechos,
capítulo 11, amén. Quiero leer el verso 1. Y Pedro, cuando llega a Jerusalén, testifica, dice el verso 11. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los gentiles recibieron la palabra. Verso 17. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento, dice, para vida. Pedro da testimonio en Jerusalén de lo que el Señor ha hecho con los gentiles. ¿Sabe? Para un judío, un gentil era algo inferior. Amén, hermanos. Era inferior. Un gentil era algo inferior, ellos consideraban como algo que estaba contaminado. Inclusive hoy mismo, ¿no? Gloria a Dios, los judíos, amén, en Israel se casan entre judíos. Hay quienes han hecho lo contrario, ¿no? Y se han casado con algunas personas que no son judíos, pero la mayor parte de judíos mantiene eso. Ahora, aquí estamos viendo que Pedro da testimonio de lo que el Señor ha hecho en Jerusalén. La persecución llevó a que los cristianos salgan fuera de Jerusalén. Y otra de las cosas que vemos también aquí en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, lo que hemos estudiado, es cómo producto de la persecución nace una iglesia. La iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, una iglesia importante, una iglesia donde habían profetas y maestros, donde se movían los dones del Espíritu Santo. Pero esta era una iglesia que no estaba en Jerusalén, sino que estaba en Antioquía de Siria. Quiere decir, estaba fuera de Israel, Antioquía de Siria. Pero esa iglesia poderosa, amén, hermano, en ministerios, en dones del Espíritu Santo, nace por la persecución. ¿Cómo son los tratos de Dios? ¿Cómo es que Dios permite, amén, que la iglesia que está en Jerusalén, que se ha acomodado en Jerusalén, ahora, producto de la persecución, salgan fuera, entonces comiencen ellos a evangelizar a los de afuera? Y ahí se cumple la palabra que primero es Jerusalén, luego es Judea, luego sigue Samaria y lo último de la tierra. Lo último de la tierra somos nosotros, somos los gentiles. Los últimos de la tierra son los gentiles, o sea, nosotros que no somos de descendencia judía. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ninguno aquí es judío. Difícilmente usted verá en las iglesias en el mundo, en una iglesia nuestra, en cualquier iglesia que usted visite en Centroamérica, en América, en Europa, donde sea, y en una reunión así como esta, a ver, vamos a ver cuántos judíos hay, que levanten la mano. Son muy pocos, algunos que se han convertido, pero la gran mayoría de nuestras iglesias en el mundo entero está formada por gentiles. Amén, hermanos. Judíos se han convertido, sí, pero son muy pocos. Por eso vemos aquí cómo la gracia de Dios se va extendiendo, y en esa gracia, amén, es que el Señor hace que esta palabra llegue al mundo gentil. El mundo gentil necesitaba la palabra de Dios. Amén. Necesitaba el mensaje del Cristo resucitado. Por eso que los judíos recibieron el mensaje, sí, pero luego el mensaje se propaga al mundo gentil. Vamos a ver entonces en el capítulo 11, vamos a ir al verso 19.
capítulo 11 del libro de los Hechos, el versículo 19. Dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, luego Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí habla de unos varones de Chipre y de Cirene. Estos dos varones, la Biblia no nos dice el nombre de ellos, anónimos, pero estos dos varones llegaron a Antioquía, y en Antioquía dice, anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Versículo número 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén. Dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Gloria al Señor. Bernabé es el apóstol llamado, tiene un nombre, consolación. Gloria al nombre del Señor. Bernabé creyó en la conversión de Saulo de Tarso. Los apóstoles y los discípulos le tenían miedo a Saulo de Tarso y creyeron. Ellos no pensaban que Saulo de Tarso se había convertido, pero Bernabé sí creyó que Saulo se había convertido. Ahora, aquí vemos que la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. ¿A dónde lo envía? A Antioquía. Y ahí Bernabé va a llegar a Antioquía, una iglesia que nace de la persecución, amén, y esta iglesia va a ser adoctrinada, va a ser instruida, enseñada, y ahí está Bernabé. Vamos a seguir leyendo el capítulo 11, verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice, Bernabé se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 24. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire, en Siria, Antioquía de Siria, un lugar fuera de Jerusalén, dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Gentiles, griegos, no eran judíos, y una gran multitud se agregó. Y Bernabé exhortaba que permaneciesen fieles, amén, al Señor. Era varón bueno. ¿Cómo era Bernabé? Dice aquí la palabra en el verso número 24 del capítulo 11, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. O sea, Bernabé fue a buscar a Saulo porque de Tarso a Antioquía no había mucha distancia, así que lo fue a buscar a Saulo, y lo trajo a Antioquía. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se les llamó cristianos, amén. Vemos entonces que esta iglesia de Antioquía comenzó a formarse, a crecer, gloria a Dios, una iglesia que vino a tener fundamento de la palabra. Usted sabe que la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre, era la iglesia principal. Allí estaban todos los apóstoles. Pero luego la iglesia de Antioquía viene a ser una iglesia importante en la historia de la iglesia. Vamos a ver, después de estos acontecimientos, vamos a ir al capítulo 13. En el capítulo 13
dice en el verso 1, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí encontramos ya en el capítulo 13 ya una iglesia fundamentada en la palabra, donde ya habían maestros, habían profetas, una iglesia constituida totalmente. Y aquí fue que el Espíritu Santo habló y le dijo: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Así que Saulo, amén, y Bernabé fueron apartados para poder realizar el primer viaje misionero. Amén. El primer viaje misionero lo realizan, y en ese viaje misionero vamos a ver y recordar lo que habíamos compartido anteriormente. Dice en el capítulo 13, en este primer viaje misionero, mire, ellos se dirigen a una isla, la isla de Chipre, y en ese lugar también hay una conversión de un procónsul llamado Sergio Paulo. Eso está en el capítulo 13, versículo 7. Más adelante, en ese primer viaje misionero, encontramos que ellos ahora se van a Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía. Y en ese lugar entraron y compartieron la palabra a los judíos. Pero el verso número 42, vamos a leer. Hechos capítulo 13, verso 42. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles tenían hambre de la palabra de Dios. Aquí vemos a los gentiles. Amén, aunque hubo persecución por parte de los judíos, pero vamos a leer aquí también en el verso 47. Capítulo número 13. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban, ¿qué cosa? La palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué cosecha tan grande, y cómo la palabra se propaga y llega hasta los gentiles. Ha llegado hasta el Perú. Nosotros también somos gentiles. Amén. Entonces, ¿cómo la palabra se cumple? ¿No es cierto? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos cómo el pueblo gentil es alcanzado en todas estas regiones del primer viaje misionero de Pablo. Más adelante vemos en el capítulo 14, verso 1, aconteció en Iconio que entraron junto en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un grupo de judíos, asimismo de griegos. Y griegos también, que no eran judíos, se convirtieron al cristianismo. Gloria al Señor. Ahora vamos a entrar el avance de la iglesia. Amén. Cómo la salvación alcanza al mundo gentil. La iglesia ahora va a ser formada por gentiles. En el principio la iglesia estaba formada por judíos. La iglesia ahora tiene parte de la iglesia, y la iglesia es formada por gentiles. Amén. Vienen a ser parte de la iglesia. Ahora, el que los gentiles sean parte de la iglesia comienza a traer problemas dentro de la iglesia. Amén. Los judíos que vienen del judaísmo, ellos hablan de Moisés, de la ley de Moisés y de los ritos que hay que guardar. Por eso que hay un problema que surge en la iglesia. Y vamos a ir al capítulo 15. Vamos a buscar el capítulo 15
del libro de los Hechos, y nos dice aquí, el verso número 1, entonces algunos que venían de Judea, dice, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí dice en la iglesia de Antioquía, un grupo de judíos llegaron a la iglesia de Antioquía y dan una enseñanza. La enseñanza es, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no seréis salvos. Están hablando de la ley de Moisés. Están poniendo condiciones para la salvación. Yo le digo, hermano, la salvación es exclusivamente a través de Jesucristo y a través de su muerte en la cruz del Calvario. La salvación no es por obras. No hay que poner condiciones para alcanzar la salvación. Por más que usted ore, por más que usted ayune, no es que yo ayunando, orando bastante voy a alcanzar la salvación. No. Amén. O porque usted hace buenas obras. Usted hace buenas obras como fruto de la salvación. Como resultado de la salvación, usted lee la Biblia, usted ora, usted ayuna, usted hace buenas obras. Pero eso no lo salva. ¿Quién es el que salva? Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Las obras no salvan, amados hermanos. Amén. Las obras no salvan. Jesucristo es el que salva. Así que las obras de la ley, estaba introduciéndose aquí una enseñanza. No basta solamente con tener a Cristo como Salvador. Se necesitan las obras de la ley. Esto perturbó a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía recibió el mensaje, amén, el mensaje que llevó Bernabé, Saulo, que es Pablo, y el mensaje era, Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, no hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro camino. Pero ahora estaban introduciendo, amén, la ley de Moisés. Vamos a leer el verso número 2. Como Pablo y Bernabé, dice, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Este problema que está surgiendo aquí en esta iglesia, porque los problemas siempre han surgido y siempre habrá problemas en las iglesias. Acá había un problema y tendrían que ir a Jerusalén, amén, Pablo y Bernabé, para poder aclarar este problema. ¿Cuál es el medio de salvación? Amén. Pablo, que es Saulo de Tarso, cuando él tuvo ese encuentro en Damasco, la salvación que él alcanza es a través del Cristo resucitado que se reveló a su vida. Pablo o Saulo de Tarso, él no habló, amén, de la ley de Moisés, sino que la salvación vino a través de Jesucristo. Por eso que ellos tienen que ir a Jerusalén. Vamos a avanzar aquí en la reunión que se va a realizar en Jerusalén, verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Allí había un grupo de la iglesia que eran judíos y ahora otro grupo que son gentiles. O sea, habían judíos y gentiles dentro de la iglesia. Los judíos dicen, sí, a través de Jesucristo hay salvación, pero también hay que guardar la ley de Moisés. Los gentiles, nosotros somos gentiles, no conocemos nada de la ley de Moisés. Amén. Y entonces se tiene que aclarar esto. Así que en esta reunión
en esta reunión que se va a dar en Jerusalén. La iglesia se reúne, los líderes se reúnen ahí, y en el versículo número 7 vamos a ver el testimonio de Pedro. Pedro va a testificar aquí en Jerusalén sobre su experiencia con los gentiles. Vamos a ver el capítulo 15, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El apóstol Pedro está declarando que es Dios el que lo escogió a él para llevar el mensaje a los gentiles. Amén. Hasta ahí el testimonio de Pedro. Ahora vamos a ver el testimonio de Pablo y Bernabé, capítulo 15, verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así que Pablo y Bernabé también testifican lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Jacobo, que es el líder de la iglesia, que es el pastor de la iglesia, en el versículo 13 toma la palabra en esta reunión. Vamos a ver Hechos capítulo 15, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Y ahora Jacobo declara lo que los profetas han declarado. Dice el verso 16, dice los profetas: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Estaba en la profecía que nosotros también un día íbamos a alcanzar la gracia de Dios. Amén. Amén. Mire, o sea, la palabra de Dios habla de nosotros, porque si la Biblia escribe que estaba ya profetizado que los gentiles iban a invocar al Mesías, y nosotros estamos entre esos gentiles que un día invocamos al Mesías y alcanzamos salvación. Dice aquí la palabra, hablando Jacob, que es el pastor de la iglesia de Jerusalén, verso 19. Por lo cual, dice Jacobo, dice: yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Amén. Que no se inquiete a los gentiles, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? De las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hay tres cosas acá, dice: que no inquieten a los gentiles en cuanto a qué, en cuanto, aleluya, a la ley de Moisés. Que no se le inquiete en cuanto a eso, sino dice en cuanto a las contaminaciones de los ídolos. Una de las cosas que dice aquí y que se pone de acuerdo la iglesia de Jerusalén es: a los gentiles hay que hablarles que no se contaminen con los ídolos. Están hablándole que la idolatría es algo que contamina el alma, el espíritu, que se aparten de la idolatría. Eso sí se está ordenando acá. ¿Qué más? Que se aparten de fornicación. Fornicación, relación sexual entre solteros. Fornicación. Luego dice de ahogado y de sangre. Quiere decir que otra de las prácticas que se daban entre los gentiles era que los gentiles comían sangre. Amén. Comían sangre. Hermanos, una de las cosas que acá en el concilio de Jerusalén y eso va para nosotros que somos gentiles, es que nosotros nos apartamos de la idolatría, del culto de los ídolos. ¿Qué más? De las contaminaciones, de la fornicación y de ahogado y de sangre. De eso también habla la palabra. Quiere decir, hermano, que nosotros no podemos consumir, ¿qué cosa? Sangre, comer sangre. Hay quienes lo preparan hoy día, lo pueden preparar en un relleno,
lo pueden preparar en un sartén, pero nosotros que hemos salido, amén, de ese paganismo y conociendo la palabra, de eso sí está clara la Biblia, amén. Si no conocía esto, ahora usted conoce que no puede comer sangre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque dice aquí, esto fue el acuerdo para la iglesia de Antioquía y para todos, judíos como gentiles. Entonces, nosotros estamos ahí. Entonces, dice el verso 22, capítulo 15, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales de entre los hermanos. Y ellos llevaron esto por escrito a la iglesia de Antioquía, para aclarar estos puntos. Amén. Lo que ustedes sí tienen que apartarse, vuelvo a repetir lo que dice aquí el verso 20, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, ¿qué más? De la fornicación, de ahogado de sangre. Amén. De ahogado de sangre también tiene que ver con un animal que muere ahogado, ¿no? Cuando un animal, se mata a un animal, tiene que derramarse su sangre. Amén. Pero si el animal se ahogó, la sangre se quedó ahí en la carne. Tiene que derramarse sangre. Y eso fue lo que debía transmitirse a la iglesia de Antioquía. Vamos a avanzar ya al verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Gloria a Dios. Vemos cómo la iglesia, desde el principio, ¿no? Estamos hablando de 2000 años atrás, también la iglesia atravesó por problemas que tenían que aclararse. Y aquí está el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde la iglesia se reúne, amén, y puede aclarar los puntos importantes. No se inquiete a los gentiles con la ley de Moisés, que tienen que guardar la ley de Moisés, no, que se aparten del pecado, sí, de las contaminaciones, de la fornicación y de lo que es consumir sangre, pero que el único Salvador, el único mediador es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro mediador. Amén. Y eso lo que concluye ya el capítulo 15 del libro de los Hechos. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Hasta acá Dios nos concede poder tomar esta parte de la Biblia, porque esta es historia que registra la Biblia. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos en esta hora por ministrarnos, por hablarnos, por darnos esta palabra que es para nosotros un aliento, una palabra de fortaleza. Tú nos has mostrado en esta noche cómo, Señor, este mensaje empezó en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este evangelio poderoso ha llegado hasta nosotros. Nosotros, Señor, en esta parte del mundo, que no somos judíos, no hemos nacido en la nación judía, pero sin embargo, el mensaje ha llegado, esta palabra ha llegado a las naciones gentiles, las naciones en toda la faz de la tierra. Señor, tú viniste a la casa de Israel, a los tuyos viniste, pero los tuyos te rechazaron. Y entonces el mensaje se ha propagado para salvación de los gentiles. Dale gracias a Dios en esta hora. Y dígale, Señor, gracias, porque tu gracia, tu favor, tu misericordia se ha extendido, ha llegado hasta mi vida. Gracias, Señor. ¿Qué éramos nosotros para que tú, Señor, nos incluyeras en este plan de salvación? Dígale, Señor, que tú pusiste tus ojos en nosotros. Gracias, Cristo. Y pudieras darnos esta palabra
porque estuvimos en este mundo sin esperanza, sin Biblia, amén, sin promesas, sin Dios, pero a través de esta palabra hoy alcanzamos la bendición. Gracias, Dios, por esta enseñanza que tú nos has dado. A ti sea la gloria, la honra y la adoración. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga en esta noche. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?